La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Bueno, mis hermanos, es un privilegio muy especial para mí, es un honor estar aquí y que me hayan permitido compartir una palabra para toda esta juventud que mire, sintámonos privilegiados de lo que el Señor ha hecho y de lo que está haciendo en este momento, porque es dirigiendo nuestras vidas, y como lo decía en la oración, es Él queriendo que nosotros no vivamos cosas que allá las personas que no conocen de Cristo viven normalmente, vidas llenas de problemas, vidas llenas de situaciones difíciles, vidas llenas de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, de tantas cosas feas, que si nosotros nos metemos con el Señor como lo estamos haciendo hoy, nos apasionamos del Señor como lo estamos haciendo hoy y aprendemos cada día más de Él y sabemos, identificamos cada una de las cosas que nos pueden hacer daño, aquellos que nos pueden apartar de aquella bendición que Dios ya determinó para ustedes y para nosotros, entonces podemos vivir una vida correcta, una vida agradable y una vida en bendición siempre. ¿Cuántos creen eso? Si somos guiados por el Señor, vamos a vivir una vida deliciosa aquí en la tierra. No hay necesidad de llevar padecimiento, de llevar cosas difíciles, no, porque somos obedientes a la palabra y en eso estamos. Entonces, yo quiero que me acompañen, por favor, los que tienen la palabra del Señor, a Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Y es algo muy hermoso que el Señor nos enseña, que Él siempre está con nosotros. Lo que decía mi hermana que estaba dirigiendo la alabanza, Él siempre nos habla de que podemos contar con Él en todo momento, a toda hora. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Con cuántos está Dios? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ¿cuánto? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que decía mi hermana y la pregunta que le hacía: ¿cuánto tiempo va a estar Dios con nosotros? Toda la vida. Toda la vida va a estar con nosotros, ayudándonos, sustentándonos con la diestra de su justicia y llevándonos por ese camino de victoria. Entonces, nosotros no debemos tener temor. Sabemos que Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene un propósito especial con cada ser humano aquí en la tierra. No llegamos por casualidad, no pasó de pronto por equivocación, no fue que la mamá nuestra se equivocó en las cuentas y pasó lo que pasó. No, hay un propósito especial por el cual usted y yo estamos aquí en la tierra. ¿Y quién quiere dañar ese propósito de Dios? ¿Quién está queriendo dañar el propósito de Dios? El enemigo. Y miraban en estos viernes, en estos sábados pasados, que hay varios enemigos para que ese propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Que Él quiere que nosotros vayamos un poquito más adelante, que demos un paso más adelante. Que si nosotros queremos ver la gloria de Dios aún más de lo que la miramos hoy, que si queremos que el Señor derrame más unción de la que Dios derrama hoy, que si queremos ver los milagros, los prodigios, los señales que el Señor ya hace hoy, si queremos ver un poquito más, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos un poquito más, andar un poquito más, ir un poquito más allá, pasar al otro lado, ir y caminar siempre en avance. Decir: yo no me voy a conformar con lo que Dios me está dando hoy. Sé que soy bendecido, sé que Dios me unge, sé que tengo el respaldo de Dios, sé que tengo el poder de Dios, pero yo quiero más. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la juventud hoy en día, con este grupo tan hermoso de jóvenes. Dios quiere usarnos a todos de una manera extraordinaria, pero Él no lo puede hacer si nosotros no estamos dispuestos a que Él lo haga. Si nosotros entendemos esto y queremos y disponemos nuestro corazón a que Dios nos transforme y nos cambie, nos vaya moldeando, nos lleve, nos perfeccione todos los días más, Él nos va a poder usar de una manera extraordinaria como lo quiera hacer.
¿Cuántos quieren estar en las manos de Dios para que Dios nos use bastante? Hermano, tenemos un propósito muy especial aquí en la tierra y es alcanzar almas para Cristo, es llegar y llevar ese evangelio hasta los confines de la tierra. Y hay mucho trabajo que hacer, hermano. Hay mucho trabajo que hacer. Y siéntase usted privilegiado por el Señor haberlo llamado tan joven. Siéntase privilegiado. Mire, yo rechacé el llamado. A mí me compartieron la palabra del Señor. Yo creo que hace más de, calculo yo, unos 25, 27 años. Eso creo más o menos que me compartieron la palabra. Mis hermanas cristianas ese tiempo llevan en el evangelio. Y desde que ellos llegaron a la vida cristiana me compartieron, pero yo fui sordo ante el llamado de Dios, sordo. Cuando vuelve y el Señor me vuelve a llamar, ya tenía 43 años. Ya estaba bastante pasadito. ¿Qué hubiera pasado donde yo hubiera recibido el llamado del Señor en ese tiempo cuando hace 25 años? El Señor hubiera podido usarme de una manera mucho mejor. Me había podido preparar. Claro que el Señor es poderoso y va a hacer cosas maravillosas. Eso lo tenemos claro. Pero qué bonito que nosotros, jóvenes, como están ustedes, como estamos todavía, me considero todavía en ese grupo de jóvenes mayores, pero ahí estamos. El Señor quiere que nosotros nos dispongamos y que nos dejemos usar de Él. Que Él quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Que Él quiere colocar dones, talentos, habilidades en cada uno de nosotros. El poder de Dios manifiesto en cada vida, en su vida, mi hermano, mi hermana. Haciendo milagros, haciendo señales. Llevando el evangelio con la palabra con denuedo para que esas almas sean convertidas. Cada vez que predique la palabra, ustedes, esas personas se conviertan de una vez a Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Pero en ese proceso van a haber situaciones y personas que van a obstaculizar, querer obstaculizar el proceso. Y venían mirando ustedes lo que el mundo ofrece. El mundo siempre ha querido dañar ese proceso de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo lo utiliza Satanás para llegar y atraer y seducir y llevar y arrastrar a la humanidad, como el caso que me pasó a mí. Yo me dejé llevar, me dejé complacer de aquellas cosas y desde los 13 años más o menos salí de la casa a llevar una vida impresionantemente terrible. ¿Y en qué no cae uno allá afuera? ¿En qué no cae uno? Porque el enemigo usa todo lo que al alma, quizás por daños emocionales que vienen de pronto de generaciones de los papás, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, vienen ahí circunstancias, maldiciones hereditarias y no nos apercibimos, o nuestros padres quizás no cayeron en cuenta, y comienza a despertarse en nosotros cuando jóvenes ese deseo como de buscar, como de querer satisfacer los deseos del alma. Y si no hay una persona que esté apercibida de ello, si no hay un joven como usted que entiende esta verdad y ve y entiende lo que vamos a estudiar hoy, mire hermano, fácilmente la persona se va a ir y se va a perder. Y va a andar y el enemigo va a comenzar a destrozar su vida de una manera tremenda, rápida, y cada día lo va a llevar a más, a más, a más, a más, a más. Lo lleva por la prostitución, lo lleva por los vicios, lo lleva por el homosexualismo, por el lesbianismo, lo lleva por las drogas, lo lleva por absolutamente todo, hasta terminar con la vida de ese ser humano. Porque en algún momento recibió el llamado, recibió la noticia que el Señor quería tenerlo en sus brazos, porque de antes de la fundación del mundo ya lo había escogido. Pero fue reacio ese llamado. Qué bonito que nosotros estemos aquí hoy, qué bonito, y podamos entender un poquito más. Así que si nosotros queremos más de Dios, tenemos que hacer un poquito más para que Dios obre de una manera más extraordinaria. Amén. Yo quisiera que miráramos, ya miraron lo del mundo, la seducción del mundo. Mi hermano, yo sé que lo explicó de una manera extraordinaria. Vamos a mirar hoy quién es el enemigo, qué puede hacer el enemigo, hasta dónde puede llegar el enemigo y qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios, como esos apasionados por Cristo, para que el enemigo no logre dañar ese propósito, no logre dañar ese avance en la vida cristiana, de llegar y ser útiles en las manos de Dios. Entonces yo quiero que me acompañen por favor a Ezequiel capítulo 28. Primero que todo quiero dejarles claro que Satanás nunca podrá ser considerado enemigo de Dios. Amén. Nunca podrá ser considerado enemigo de Dios. ¿Y quién está con nosotros? Dígalo fuerte, ¿quién está con nosotros? Dios. Dios es el poderoso de Israel, el supremo,
el maravilloso, el incomparable Dios que tenemos nosotros. Y cuando hablamos, Ezequiel 28, cuando hablamos de que Él no puede ser enemigo de Dios, es porque, como lo vamos a ver aquí en la palabra, Él fue una creación de Dios. Él fue creado por Dios, un ángel de luz, sino que llegó de todo lo que Dios le dio, todos los privilegios que Dios le dio, como Dios nos da los privilegios a ustedes y a mí, de servirle, de talentos, dones. Él, con todo lo que Dios le dio, Él se enorgulleció y se quiso ser más grande que Dios, sin poder serlo. Porque si siendo Dios el creador, ¿qué puede hacer una vasija que un alfarero está haciendo? ¿Será que esa vasija le puede decir al alfarero, no, yo voy a ser igual que tú? Nunca va a poder. Él fue creación de Dios, que se rebeló y Dios lo expulsó. Pero Él fue creación de Dios. Nunca Él puede considerarse enemigo de Dios. Primero, porque un enemigo se considera enemigo cuando puede alcanzar a hacer alguna clase de daño en esa otra persona. Yo no puedo considerar un enemigo a alguien que a mí no me puede hacer daño, no tiene capacidades, quizás estoy hablando secularmente, no puede hacerme ningún daño a mí, entonces yo no lo considero enemigo, porque Él no me puede hacer nada, sencillamente. Pero si Él puede hacerme algo a mí, yo lo considero enemigo y tengo que cuidarme de Él. ¿Sí me entienden? Estoy hablando secularmente. Dios, al ser el creador del diablo, de Satanás, Él no le puede hacer absolutamente ningún daño a Dios. Entonces eso se tiene que acabar, de que decía que es que Dios está peleando con Satanás, entonces la guerra está ahí siempre y vamos a ver quién gana. No, Él nunca va a poder llegar y ser constituido enemigo de Dios, porque nunca va a poder hacer absolutamente nada contra Él. Yo quiero que me acompañen por favor a Ezequiel 28:14. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, se llenó de orgullo, de soberbia, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Dónde estaba Él? Al lado de Dios. Tenía un lugar privilegiado al lado de Dios. Dice: y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Tenemos que estar seguros de eso, de que el enemigo no puede hacer absolutamente ningún daño sin que Dios se lo permita. Para allá vamos a caminar hacia ese lado. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Génesis 1:28, dice el Señor, se lo voy a leer, Génesis 1:28, dice el Señor que a los seres humanos, al hombre, dice el Señor, y los bendijo Dios. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio la autoridad al hombre, al espíritu encarnado, a los espíritus encarnados que somos usted y yo. Somos hombres y mujeres que tienen el poder y la autoridad de parte de Dios para señorear, fructificar y multiplicarnos aquí en la tierra. El enemigo no tiene absolutamente ningún poder por sí mismo. Él no tiene ningún poder por sí mismo. Él solo puede actuar debido al poder y la autoridad que el ser humano le entrega. ¿Sí me estoy dando a entender? Si el ser humano, nosotros los hombres, los hijos de Dios, las personas del común, tienen la autoridad de parte de Dios, ¿qué pasa donde ellos le entregan a través del pecado esa autoridad a Satanás? Él puede hacer algo con esa autoridad. De lo contrario, Él no puede hacer absolutamente nada. Qué importante entender esto. Primero, que no es enemigo de Dios. No se puede considerar enemigo de Dios. De hecho, Él tiene que ir ante la presencia de Dios y decirle: Señor, mire, me dieron autoridad. Allá fulanito de tal me dio autoridad. ¿Puedo? Y Dios, como es un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios que se sujeta a su misma palabra, a su misma ley, dice: bueno, hágale, vamos para allá.
Dice la palabra del Señor que al no tener Él ningún poder ni ninguna autoridad, depende de nuestra vida, cómo andemos nosotros todos los días delante de la presencia de Dios en nuestra vida diaria, cómo andamos nosotros, si le estamos dando alguna clase de derecho al enemigo o no se la estamos dando. ¿Ustedes creen que si Él no tiene ningún poder ni ninguna autoridad, un ejemplo en nuestra vida, aquel que se la da la tiene sobre Él, pero nosotros que no le damos ninguna clase de autoridad ni de poder a Él, ¿será que Él puede hacer algo contra nosotros? ¿Ustedes qué dicen? No puede hacer absolutamente nada. Yo le voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Miremos que hay un banco y hay una persona que tiene una cuenta bancaria. Si yo, Carlos Velázquez, yo voy y cojo 100.000 pesos y voy y se los consigno a Pepito Pérez, el dueño de esa cuenta bancaria, voy y se los consigno, ¿cuánto dinero puede, si no tiene más, cuánto dinero puede retirar Pepito Pérez de la cuenta bancaria? 100.000 pesos, porque eso fue lo que yo, Carlos Velázquez, le consigné. ¿Para dónde voy? Si yo, Carlos Velázquez, nunca le consigno plata a Pepito Pérez, ¿será que él puede retirar un solo peso de esa cuenta bancaria a nombre de Carlos Velázquez? No lo puede hacer. No lo puede hacer. Pero si yo vivo consignándole todos los días plata, hoy le consigno 100.000, mañana le consigno 200, pasado mañana le consigno 1.000.000, dentro de 8 días le consigno 2 millones y más, ¿él qué va a hacer? Él va a llegar y puede estar cobrando ese dinero. Pues, me consignó Carlos, me consignó 100.000, pues voy a retirarlos. Carlos me consignó 1.000.000, voy a retirarlos. Carlos me consignó 500.000, voy a retirarlos. Y él puede llegar y comenzar a vivir de esto, a cobrar aquello que yo le estoy consignando a él. ¿A dónde va el ejemplo? Si él no tiene ninguna autoridad por sí mismo, sino que Dios le delegó esa autoridad al ser humano, pero el ser humano a través del pecado llega y le dice, a través cuando hace alguna falta, algo incorrecto, llega y le dice, voy a consignarle a Satanás 100.000 pesitos. ¿Qué puede hacer Satanás con respecto a eso? Ir y cobrarlos. Entonces él va delante de la presencia de Dios y le dice, mire, allá fulanito de tal me consignó 100.000 pesos, ¿puedo reclamarlos? Y Dios, siendo justo, ¿qué le va a decir? Vaya, reclame 100.000, no vaya a reclamar 101.000, porque no, te consignaron solo 100.000 no más. No vas a reclamar un solo peso más, reclamas solo lo que te consignaron. ¿A qué voy yo? Que si nosotros en ningún momento le damos ningún derecho al enemigo, en ningún momento le estamos consignando a esa cuenta, él nunca, mi hermano, puede cobrar algo en nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestra economía, contra nuestra salud y contra todo nuestro entorno. Él no va a poder hacerlo. Sabiendo y entendiendo de que él no tiene autoridad por sí mismo, sino que solo la que el hombre le entrega a través de las faltas, de los pecados que se cometan aquí en la tierra. Pero tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que siempre está a favor nuestro, siempre está ahí para cuidarnos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Aquellos pecados que Él, cuando nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, Él llegó y dijo, bueno, yo voy a conocer toda la vida de Carlos, voy a colocarme como ejemplo, toda la vida de Carlos, los pecados que cometió antes de llegar a la vida cristiana, aún después los errores que cometió, y voy a pagar por él, voy a pagar todos en la cruz del Calvario, van a estar ahí. Dice Colosenses, yo quiero que me acompañen por favor, a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 14. Vamos desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos. ¿Cuántos? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo él?
llegó y dijo, bueno, listo, yo voy a pagar por todas aquellas faltas que cometió Carlos antes de llegar a Cristo, y todos los errores que va a cometer después, yo ya sé cuáles son. Entonces yo voy a pagar por todos ellos, y por eso voy a morir. Y por todas las faltas y los pecados que cometieron ustedes y yo, y los errores que vamos a cometer ustedes y yo, ya están solucionados en la cruz del Calvario. Si nosotros tenemos claro de que tenemos un Dios grande, aquel que nos alienta, aquel que nos esfuerza a seguir adelante, a avanzar, a dar un paso más, a pasar al otro lado, y sabiendo que el Señor Jesucristo hizo una obra maravillosa, completa, de que el enemigo no puede, así quiera, no puede llegar y venir a acusarnos a usted y a mí, porque Jesucristo ya pagó por ello, por todos los errores que nosotros cometimos y iremos a cometer. Que no lo hagamos deliberadamente, claro está, pero los errores que cometemos por ignorancia, por acelerados, por imprudentes, ya están cancelados allá en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? Él va a llegar a presentarse allá delante de Dios y le decir, Señor, miren, Carlos ya cometió un error esta semana, mire, cometió un error, vengo a que me permita cobrar ese error. ¿Se lo puedo cobrar? Y me dice, ya mi hijo Jesucristo murió por ese error, y ya Carlos ya lo confesó y lo declaró delante de mí, ya se puso a cuentas. Entonces, conclusión, no puede hacer absolutamente nada si yo ando en los caminos del Señor, si yo ando buscando siempre la presencia de Dios, si yo ando con los deseos y la intención, dice, determinando en mi corazón agradarle a Dios siempre. Entonces, si nosotros entendemos esto, sabemos que el enemigo no puede hacer absolutamente ningún daño en nuestra vida si nosotros no se lo permitimos. Amén, ¿estamos claros en eso? Que queremos avanzar un poquito. Mire, cuando el enemigo usa las atracciones del mundo para llevarnos a fallarle a Dios, usa la internet, teléfonos, las mismas distracciones del mundo, la televisión. Él quiere y él coge meticulosamente y con paciencia tratar de aprovechar cada cosa y a diseñar un ambiente especial sobre cada vida, un ambiente que comience a llevar y a seducir y a atraer a la persona para que le falle a Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Él quiere, dice la palabra de Dios, que él anda como un león rugiente. ¿Para qué? ¿Para llegar y saludarlo e irse nomás? No, para devorar a aquel que lo permite. Que tenemos que estar muy pendientes, que tenemos que estar muy sigilosos, llegar y mirar por dónde es que él quiere atacar, por dónde es que él quiere seducir nuestra vida. Si nosotros vemos que en nuestra vida hay una debilidad, un ejemplo, pongámosle por las novelas, pues nosotros evitemos llegar y prender el televisor, porque lo primero que de pronto vamos a encontrar es una novela. ¿Y a qué nos va a llevar una novela? A de pronto que se despierten pasiones, a que despierten cosas en nuestra vida, a que nuestros ojos comiencen a deleitarse de aquellos cuerpos que están pasando por esa telenovela, a mirar esas pasiones que tienen los unos con los otros de una manera tremenda, mundana, fornicación, adulterio, laxivia, de todo presentan en la televisión. Pero si yo veo que para mí eso es un riesgo, que para todo cristiano lo es, yo miro y evito eso. No darle el lugar a que el enemigo comience a seducirme a través de ello. Mire, muchas personas, muchos jóvenes, muchos adultos han caído en la pornografía simplemente por ponerse a ver televisión y a ver novelas. Comienzan a ver una novela, ven la otra. Cuando tienen el teléfono a la mano, tienen ahí Google para llegar y meterse, y se meten, y ya comienzan como el dedito a picar, y comienza a buscar, y ya comienza a colocar páginas, y comienza y se enreda, y el enemigo logró su cometido, porque logró seducir a través de las cosas que presenta el mundo, logró seducir a esa alma que quiere saciarse. Tenemos que ser muy claros en esto. No podemos permitir nada de eso. El enemigo siempre va a querer llevar a pecar al cristiano, a apartarlo. Con la persona que no ha recibido al Señor, ¿qué va a pasar? Él no tiene ningún problema, está con él, le está sirviendo. Que fue toda mi vida servicio al enemigo, en una cosa, en la otra, en la otra, en la otra. Y si usted repara su vida en el tiempo pasado, porque ustedes son jóvenes, gracias al Señor, pero yo sé que algunos han vivido ya situaciones tremendas, ve que el servicio que le prestaba al enemigo, pero ahora estando en Cristo, nosotros tenemos que comenzar y seguir sirviéndoles a Dios. Amén. Querer que Dios tome total control de nuestra vida y nosotros llegar y entender esto tan profundo, que si yo no le doy ninguna capacidad al enemigo, no le abro ninguna puerta al enemigo, él no puede hacer nada. No está en mí, no está en él, perdón, está en mí.
aquel cuento de que se me levantó el diablo, Él quiere hacer siempre. Él está siempre ahí pendiente a ver en qué de pronto se descacha uno y querer permear nuestra vida. Pero si nosotros estamos fortalecidos y buscando de Dios y queriendo servirle, y así como dice el grupo de jóvenes apasionados por Cristo, buscando de Él, buscando la llenura de Dios todos los días, hermano, el enemigo no puede hacer nada. Tiene que llegar, tentar e irse, porque nosotros estamos apercibidos de lo que Él quiere hacer. Él quiere dañar nuestra vida. Es el único propósito que tiene el enemigo en nosotros, dañar nuestra vida. No tiene otro, no tiene otro. Y yo sé que ustedes ven allá afuera muchas personas que se han dejado arrastrar por el enemigo, que en este momento aún todavía no han podido salir de ello. Y allá, destrozados, toda una vida, pudiendo ser una vida de bendición, una vida al servicio de Dios, que para eso nos trajo Él aquí a la tierra, se vuelve una vida de desgracia para la familia, una vida de desgracia para los hermanos, para el papá, para la mamá, sin saber cómo hacer con ese hijo, con esa hija. En lugar de ser una bendición para ese hogar, para esa familia, para ese papá, para esa mamá, que se sientan orgullosos de que el hijo busca de Dios y que ellos, si no han llegado a Cristo, lleguen porque miran que Dios ha transformado la vida de ese hijo, ha transformado de una manera especial y tremenda, y comienza a bendecirlo como Él lo dice en su palabra: va la senda de los justos, aquellos que vivimos en justicia, aquellos que queremos andar en justicia de Dios. Dice, es como la luz de la aurora, que todos los días van en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando comenzamos a entender todo esto, queremos vivir agradándole a Dios todos los días. Queremos vivir viviendo en justicia. Queremos vivir cerrándole todas las puertas al enemigo para que no pueda hacer absolutamente nada en nosotros. Porque queremos ver la gloria de Dios, porque queremos que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida, para que Él derrame de esa gracia, de ese poder, de esa unción, de ese algo más que nosotros queremos. ¿Cuánto nos queremos una vida bendecida? Yo creo que todos, ¿sí o no? Yo creo que nadie dice, no, yo quiero amanecer mañana arruinado. No, ninguno lo quiere. Queremos ver una vida bendecida, queremos ver nuestra familia bendecida, queremos ver nuestros papás contentos, alegres, felices. Que de pronto digan, uy, mi hijo es una bendición, mi hija es una bendición. Y quieran conocer ese Dios, si no lo conocen aún, quieran conocer ese Dios grande y maravilloso que tenemos usted y yo en nuestro corazón. Amén. Amén, mis hermanos. Yo quiero que me acompañen por favor a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y quiero que miremos algo muy especial allí. Versículo 10. Entonces, entendiendo lo que estamos hablando, ¿será que el enemigo nos puede destruir? No, Señor, exactamente, esa es la palabra. No, Señor, Él no nos puede destruir, a menos de que nosotros le demos la oportunidad de que lo haga. Pero si nosotros ya sabemos esta palabra, ¿por qué vamos a darle la capacidad para que lo haga? No, vamos a estar muy apercibidos y no vamos a permitir que lo haga. Dios no lo va a permitir, porque nosotros no le damos ningún derecho. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién nos debemos fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el 11: vestíos de toda la armadura de Dios. Volvamos a repetir la partecita. ¿Vestidos de cuánta? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabemos y entendemos que Él todos los días quiere estar tentando, que si a nosotros nos gusta, lo voy a colocar un ejemplo. Si a mí me gustan los frijoles, un ejemplo. Mire cuántos a cuántos les gustan los frijoles. Mire, si nos gustan los frijoles, el enemigo va a buscar, estoy haciendo una suposición, va a buscar a través de unos frijoles entrar a mi vida. ¿Sí me van a entender? Si en mí hay una debilidad, Él va a querer usar esa debilidad para llegar a mi vida. Pero si a mí no me gusta, un ejemplo, la yuca, hablemos así, no me gusta la yuca, ¿será que Él se me va a presentar a mí en forma de yuca alguna vez? ¿Por qué no? Porque si a mí no me gusta la yuca, Él no va a ser tan bobito de llegar y decir, no, yo voy a presentarme en forma de yuca porque yo sé que a Carlos no le gusta la yuca. No lo va a hacer. Él va a buscar aquello
que a mí me agrada, aquello que al alma le gusta, aquello que como que lo seduce, como que le gusta tenerlo ahí cerca. Él va a buscar esa manera específica de llegar y buscar aquella estrategia para poder llegar a mi vida. Es donde yo tengo que estar muy apercibido de todo esto. Cuando habla aquí de que para que podamos estar firmes en las acechanzas del diablo, quiero que entendamos de que si nosotros no estamos firmes, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo contrario a firmes? Ahí, tembleques, ahí, moviéndonos. Y si el enemigo viene con una acechanza y nosotros estamos ahí, que no sabemos qué hacer, se nos presentó la oportunidad de pecar y sabemos que es el enemigo que colocó la oportunidad de pecar ahí. Un ejemplo con una muchacha y colocó la oportunidad ahí, sabemos que ella como que está seduciendo, como que esto, y sabemos que como que ese es como el deseo del alma de decir, no, pero ¿por qué no? Pero es que ¿qué tiene de malo? Entendiendo la palabra y sabiendo que no podemos hacerlo. Pero si el enemigo ve que ante esa tentación como que las piernas como que flaquean y como que somos inestables y no estamos firmes, podemos llegar a caer y podemos llegar a darle lugar al enemigo en ese momento. Pero dice, para que puedan estar firmes, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire lo que dice el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que aquella jovencita o aquel jovencito del ejemplo que estaba colocando ahorita, no es él, no es la persona, es el enemigo usándolo. El enemigo usa al que se deje usar. Si uno se descuida, el enemigo lo usa. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Porque el enemigo estaba usando a Pedro, al apóstol Pedro, aquel que andaba con Jesucristo, para hacer llegar y entrar en desobediencia al Señor Jesucristo. Él identificó inmediatamente, apártate de mí, Satanás. Entonces, si uno se descuida, y más el mundo, aquellos que están allá, aquellos que no conocen de Cristo, están ahí dispuestos a que el enemigo los use. Pero si yo estoy firme en el Señor, si yo estoy firme en la palabra, si yo estoy revestido con toda la armadura de Dios, que ahorita vamos a mirar cuál es, no puede hacer absolutamente nada, porque yo identifico lo que está queriendo hacer el enemigo. Inmediatamente estoy ahí con toda la armadura de Dios todos los días puesta, porque no es algo que vamos a hacer como haciendo una pantomima ahí, de que me coloco una cosa y que me coloco la otra, como colocándome un vestido. No, es un modo de vida que yo debo seguir todos los días. Joven, apercíbase de esto. Mire, debemos vivir de una manera especial para Dios. Debemos vivir a la manera que Dios dice que debemos vivir, para que el enemigo no pueda hacer absolutamente nada sobre nosotros. Para que ese plan maravilloso que tiene Dios sobre usted y sobre cada uno de los jóvenes y sobre toda la iglesia se pueda llegar a realizar. De lo contrario se va a ver trancado y obstruido. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado la tentación del enemigo, habiendo estado firme, podamos dar ese paso más que el Señor quiere que nosotros demos hacia adelante. Poder pasar al otro lado en el servicio a Dios, poder pasar al otro lado en la vida espiritual, poder pasar al otro lado en servirle al Señor. Quizás hoy nos puede tener algo en una silla, que quizás nos puede tener ahí, quizás el enemigo colocando tentaciones y colocando. Después el problema del enemigo es una cosa, mire, él llega y hace todo un montaje para que el cristiano peque, y después de que peca le coloca un sentimiento de acusación y se siente destituido, se siente menospreciado, se siente que no vale nada, y ahí va dañando la vida del cristiano. Miren lo que dice aquí enseguida. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar todos los días revestidos con la palabra. Cada momento que nosotros vayamos a vivir, cada situación que se presente en nuestra vida, nosotros tenemos que estar con la palabra de Dios en nuestro corazón, revestidos con la palabra,
ceñidos vuestros lomos, estar ahí firmes. Le damos desde enseguida para que hablemos un poquito de eso. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo debe ser mi vida diariamente? Siempre aferrado a la palabra de Dios, siempre andando de acuerdo a ella, siempre andando en la justicia del Señor. Si yo ando de esa manera, puede que venga cualquier situación a mi vida, pero me va a encontrar firme y el enemigo no va a poder hacer absolutamente nada. Aquel enemigo que tenemos, que sabemos que es un enemigo nuestro, porque si nos descuidamos, sí nos puede hacer daño. Que a Dios no le puede hacer nada, pero que a nosotros, si nosotros nos descuidamos, sí nos puede hacer daño. Por lo consiguiente, sí es un enemigo nuestro. Tenemos que nosotros tener esa palabra, lo que dice Josué, que nunca se aparte este libro de la ley, que de día y de noche meditemos en él, que todos los días vivamos de acuerdo a esa palabra, para que el enemigo no pueda permear nuestra vida ni su vida, mi hermano. Muchas veces dice uno, pero ¿yo qué estoy haciendo de malo? ¿Yo qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué eres tan injusto, Señor? Muchas veces hay reclamaciones contra Dios, porque dice, pero yo trato de vivir bien y ¿por qué pasa esto? Porque se le está abriendo cualquier puertica al enemigo y él logra hacer daño. Él logra dañar economías, logra dañar familias, logra dañar todo. Si no se le da autoridad a él, no puede hacer absolutamente nada. Vuelvo y se lo repito porque quiero que quede bien claro esto. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Si nos llegan a proponer algo a nosotros tenemos que ir inmediatamente a la palabra y decir, bueno, Dios, ¿qué me dice acerca de esto? ¿Yo cómo debo vivir acerca de esto? Yo me voy a ceñir a lo que me dice la palabra de Dios que debo vivir en este caso. Cuando llega alguien a seducirlo con drogas, cuando llega alguien a seducirlo con algo, con una tentación de alguna cosa, venga, hagamos esto que no hay problema, mire, nos ganamos una platica. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a ella. Yo vivo de acuerdo a ella. Y si vivo de acuerdo a ella, estoy revestido. Tengo esos lomos ceñidos ahí, la verdad con ellos. Y nadie nos puede sacar del camino de Dios. Nadie nos puede llegar y decir, no, es que el enemigo logró entrar porque usted tenía la verdad puesta sobre sus lomos, estaba ceñido con la verdad. No. Si pasó algo fue porque nos descuidamos, si pasó algo fue porque perdimos esto. O quizás dijimos, bueno, listo, de pronto le damos la posibilidad o le damos la oportunidad, o de pronto dudamos un poquitico y voy a intentarlo y después llego y me arrepiento. No. Vestidos, ¿con qué? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Ustedes se acuerdan de los mandamientos pequeños? Amar al enemigo, al que te pida dale, al que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2, que aquel que quiera pegarte una mejilla, colócale también la otra, al que te saque prestado, ¿qué tienes que hacer? No se lo rehuses. El que te quiera quitar algo, encímale alguito más. Todo esto es la justicia, la palabra de justicia, que para el alma es dura, que para el alma como que se retuerce y dice, pero ¿por qué tengo que hacer yo esto? Pero aquí dice que si nosotros no andamos de acuerdo a la justicia de Dios, que si no andamos de acuerdo a aquello que el Señor ha estipulado para que nosotros vivamos, estamos siendo vulnerables ante el enemigo y él va a poder entrar y hacer daño. Acuérdense, los enemigos que nosotros tenemos para no poder avanzar ese paso más, por no poder avanzar un poquito más en lo que el Señor tiene preparado para nosotros, es el mundo, el enemigo y nosotros mismos. Pero si estamos apercibidos de lo que el enemigo quiere hacer a través del mundo, nosotros podemos estar firmes sabiendo que vamos de victoria, sabiendo que la victoria que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario la podemos disfrutar todos los días acá. Y que en nuestra vida nadie va a poder obstruir los planes que Dios ha colocado, la bendición que ya Dios determinó para usted, de que su vida sea una vida de bendición, porque estamos metidos con Dios y estamos apercibidos de lo que el enemigo puede hacer si nosotros nos descuidamos. Amén. Pero es entendiendo esto, es llegar y mirar que si nosotros andamos con el Señor y cada día nos queremos llenar más de su presencia y que queremos ver más la gloria de Dios, entonces por lo consiguiente, si yo ayunaba un día, entonces voy a ayunar 2 días, voy a avanzar, voy a hacer un poquito más, algo más, que si quizás oraba 5 minutos, coloquemos un ejemplo, voy a orar 10 minutos, voy a hacer algo más, voy a estar en comunión más con Dios.
Que si de pronto le dedicaba tiempo a la lectura de la palabra, 10, 15 minuticos, ahora voy a ir y le voy a orar al Señor que me hable, y voy a levantarme ahí hasta que el Señor no me hable, y voy a dedicarle una hora, quizás más, no sé, el tiempo que Dios le coloque en el corazón y el tiempo que pueda usted disponerle a eso. Pero yo querer avanzar, no querer estar estancado. Los planes del enemigo es que nos estanquemos y nos vayamos hacia abajo, pero lo que Dios quiere es que nosotros siempre vayamos en avance. Que siempre la gloria de Dios, que ya está determinada sobre su vida y sobre mi vida, sea manifiesta aquí en la tierra. Que todas las bendiciones que Él ya colocó sobre esa mesa, nosotros podamos disfrutarla. Mire cuánto daño no hace el enemigo en los hogares. Y logra entrar a través de las obras de la carne, a través de las heridas que hay en el corazón, y logra permear de esa manera al esposo, a la esposa, quizás al niño, a la niña, a la jovencita, al jovencito. Y comienza a dañar hasta que destruye el hogar completamente. Porque no nos apercibimos de lo que puede hacer Él si nosotros nos descuidamos. Si no nos descuidamos y andamos firmes en el Señor, tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios justo, que siempre nos va a guardar, lo que leíamos al comienzo, que nos va a esforzar, sí, Él quiere que avancemos, sí, pero que siempre nos va a cuidar y siempre va a estar ahí, vamos a estar agarrados de la diestra de su justicia, siempre ha sido de su mano, agarrados de su mano, y que el enemigo no puede hacer absolutamente nada contra nosotros. Dice primera carta de Juan, yo quiero que me acompañen por favor allí, primera carta de Juan capítulo 5. Ese versículo es muy diciente en lo que estamos hablando acerca de lo que el enemigo puede hacer. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios acá? Todos los hijos de Dios, amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es practicar? Es llegar y todos los días o muy de vez en cuando llegar y cometer los mismos errores, y se dijo una mentira y se fue a la presencia de Dios, se le pidió perdón porque sabemos que debemos hacerlo, que tenemos libre acceso delante de la presencia de Dios, pero el día siguiente o a los 2 días se nos olvidó que habíamos cometido ese pecado y que le habíamos pedido perdón al Señor, y volvimos a hacerlo, y volvimos y le pedimos perdón al Señor, y al día siguiente otra vez en lo mismo, la misma mentira, o quizás más grande o más pequeña, y volvemos a la presencia de Dios otra vez a pedirle perdón. Y se vuelve esto repetitivo. Dice practica el pecado. ¿Qué es practicar? Hacer algo constantemente. ¿Qué hace un futbolista cuando dice está practicando el fútbol? ¿Qué hace él? Pues estar ensayando cada nada lo que tiene que hacer allá jugando el fútbol. Aquel que practica el atletismo, ¿qué tiene que hacer? Pues salir a correr muy seguido para coger buen físico y poder competir. Eso es practicar. Pero dice la palabra de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, los hijos de Dios, no practica el pecado. Le dijo no, ya, cometí un error, sí, lo cometí. Señor, perdóneme porque fui un insensato, Señor, fui un débil, Señor, fui un acelerado, Señor, fui un ignorante en ese tema, perdóneme. Pero inmediatamente yo le digo al Señor que me perdone, inmediatamente comienzo a trabajar en no volverlo a hacer, en no volverme un practicante de ese pecado. Porque si yo no determino en mi vida de que voy a dejar ese pecado a un lado, de que voy a determinar que lo cometí, sí, le pedí perdón a Dios, sí, ya me perdonó, sí, pero yo voy a comenzar a dejar aquello, inmediatamente determino en mi vida que no quiero volver a hacerlo. Señor, ayúdeme, Señor, porque solo tú, Señor, me puedes ayudar a que no lo vuelva a hacer. Pero yo estoy decidido a no practicarlo, a no volverlo a hacer. Entonces aquí viene lo que dice la palabra de Dios. Dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién fue el que fue engendrado por Dios? Por el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, le guarda. ¿Y el maligno qué pasa? ¿Lo puede tocar? Y el maligno no le toca. ¿Quién nos guarda a nosotros, a usted y a mí? No son los ángeles, a nosotros nos guarda nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no practicamos el pecado, si nosotros no le abrimos las puertas al enemigo, si nosotros entendemos de que Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros y queremos que ese propósito se cumpla en nuestra vida, entonces vivimos de una manera diferente, vivimos pensando en agradarle a Dios, vivimos pensando en que cada cosa que nosotros hacemos es para que Dios se agrade
de aquel actuar nuestro, de aquel pensamiento nuestro, de aquella acción nuestra, de aquella palabra nuestra, de lo que salga por nuestra boca, Él se agrade de eso. Ahí es donde nosotros vamos a mirar el poder de Dios un poquito más. Ahí es donde vamos a mirar la gloria de Dios un poquito más. Ahí es donde vamos a mirar la unción de Dios un poquito más. Los milagros de Dios un poquito más. Porque yo y usted hemos determinado cerrarle las puertas al enemigo. De lo consiguiente, Él no puede hacer absolutamente nada. Y por lo consiguiente, el Señor puede avanzar en nosotros en ese camino de la perfección. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, mis hermanos. Yo quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 15. ¿Qué pasa cuando yo he entendido esto y comienzo a vivir de esa manera? Comienzo a vivir en obediencia. Si hasta hoy, mi hermano, mi hermana, si hasta hoy cometíamos un error y se ha vuelto repetitivo, bueno, es tiempo de decir: Señor, ya no más, ya no quiero más con eso. Yo quiero avanzar en ti, yo quiero que tú me uses, yo quiero servirte, yo quiero que me bendigas, yo quiero que me sanes, yo quiero que me libertes, yo quiero que hagas cosas maravillosas conmigo. Pero yo lo determino, y dice Juan capítulo 15, que si nosotros estamos determinados en eso, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y cada cosita que nos sobre a nosotros, que nos impida recibir una bendición, Él va a comenzar a quitarla, a limpiarnos, para que nuestra vida cada día sea de mayor fruto, de más bendición, de que andemos siempre en avance, como Él quiere. Juan capítulo 15, por favor, versículo 1. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si dice yo soy la vid verdadera, ¿será que hay una falsa? Sí. La vid es el árbol de uva, para de pronto alguien que no lo sepa. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, nuestro Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasará? Lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el Señor dice: bueno, allá mi hijo ha determinado obedecerme. Tiene muchas cositas todavía así. Yo lo aceité así, ya lo limpié con mi sangre preciosa. Voy a seguirlo limpiando para que siga dando fruto. Voy a seguirlo limpiando para poderlo usar más. Voy a seguirlo limpiando para darle más dones, más capacidades, más talentos, más habilidades. Voy a seguirlo limpiando porque Él quiere dar fruto, porque Él está asido de mí, dice el Señor. Vamos a seguirlo leyendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice el 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué pasa? El pámpano aquí representa la ramita del árbol de uva. ¿Qué pasa cuando podan un árbol allá en la calle? Inmediatamente se seca la mata o se seca la ramita. ¿Qué pasa? Cuando podan un árbol, ¿qué se seca? La rama, porque la mata sigue ahí, sigue recibiendo su alimento y ella sigue fortalecida. Entonces, cuando nos habla la palabra de Dios de que el Señor Jesucristo es la vid, o sea, es la mata, y nosotros somos los pámpanos, las ramitas, separados de Él, cortados de Él, mutiladitos de Él, no podemos hacer nada, absolutamente nada. Pero si estamos ahí, conjunto con la matica, vamos a dar mucho fruto, que eso es lo que Dios quiere que nosotros demos. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el propósito de Dios, que nuestra vida sea útil aquí para muchos que quieren conocer al Señor. Que Él nos use, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar muy dispuestos a que ese propósito de Dios, que Dios tiene sobre nuestra vida, se cumpla. Que donde quiera que nos mande el Señor, que donde quiera que nos lleve, en el trabajo donde estemos, en la casa donde estemos, en el barrio donde estemos, ese fruto de Dios en nuestra vida se vea. Con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de compartir la palabra, con lo que el Señor coloca de especial en nosotros, para que esas personas se sientan atraídas a querer conocer a ese Dios grande y maravilloso. Pero es así, es estando asidos del Señor, llenos y permaneciendo siempre en Él. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya yo quiero compartirles un poquito de lo que fue mi vida hasta los 43 años que llegué al Evangelio, gracias al Señor. Desde los 13 años
le comentaba yo a ustedes que una vida terrible. Salí supuestamente a trabajar, pero inmediatamente comencé a trabajar, me enredé en el alcohol, me enredé en la prostitución. Tenía un patrón que trabajaba electricidad, tenía un patrón que era un prostituto. Y era 2, 3 veces a la semana que él decía, vamos Carlos, vamos y yo le pago lo que quiera. Y llegaba y me llevaba a esos burdeles y me decía, mire, escoja cuál le gusta. Y yo, por la ignorancia mía y por de pronto el descuido de mis papás, no los condeno, ni mucho menos ni los juzgo, porque eran la ignorancia que lo hicieron de pronto. Se descuidaron y en mí comenzó el enemigo a tomar posesión y a comenzar a obrar de una manera y a enredarme en todo esto. Terminé prostituido 18 años, como 5 años en ese cuento, 3 veces a la semana yendo a los prostíbulos. Ya a lo último terminé enredado en drogas, terminé enredado traficando con drogas, terminé enredado haciendo mal, delinquiendo. Y cada día el enredo del enemigo era más, porque él comienza a tejer, y cada día enreda y enreda y enreda más a la persona. Es ahí donde nosotros tenemos que estar muy apercibidos de qué es lo que el enemigo no es. Mire, yo le digo a una persona que de pronto dice, no, es que una cervecita, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una cervecita? Es lo que hace esa cervecita en el cuerpo, es a lo que lo lleva esa cervecita y a lo que lleva el enemigo a través de esa cervecita. Se le está abriendo la puerta al enemigo para que comience a trabajar. Y después de una cerveza vienen 2, después vienen 3, después vienen 10, después viene toda una noche de borrachera, después vienen las drogas y enredan al ser humano hasta que le destruyen su vida. Gracias a la misericordia de Dios, gracias únicamente a la misericordia de Dios que lo rescata a uno y vuelve a darle un valor como hijo de Dios. Pero ¿qué vale uno en las manos del enemigo? ¿Qué vale uno para el mundo, para la sociedad, para todo? ¿Qué vale uno? Dígame. Absolutamente nada. Es como un billete de 50.000, pongámosle un precio de 50.000 y está botado en el piso y está pisoteado, está lleno hasta de popó, lo ha pisoteado, se ha pasado de todo en ese billete, y llega el Señor Jesucristo y lo coge y lo levanta con sus manitos maravillosas, lo levanta, lo lava, lo limpia. ¿Y qué pasa con ese billete? Vuelve a tomar nuevamente valor, porque ¿quién lo quería coger? Dígame, ¿quién quería coger ese billete vuelto nada? Nadie. Pero Él vuelve y nos da un valor. Mire, jóvenes, no perdamos ese valor que Dios ya nos dio. Gracias al Señor estamos aquí, gracias al Señor llegaron temprano a la vida cristiana. Mire, dele gracias todos los días a Dios por eso, por las maravillas que Dios ha hecho en su vida y por las que va a hacer, porque sabemos que Dios va a hacer cosas maravillosas en ustedes si se lo disponen. Que es una vida victoriosa lo que Dios ha preparado para ustedes, que es una vida llena de bendiciones, llena de felicidad lo que Dios ha preparado. Si nosotros vivimos en obediencia, si vivimos buscándolo a Él, si vivimos apasionados por Cristo, como es el lema del grupo. Si vivimos de esa manera, sabiendo y entendiendo que el mundo nos quiere seducir y que el enemigo usa el mundo y usa las debilidades de nuestra alma, quizás los dolores, las heridas, las usa para enredar nuestra vida y para dañarnos, pero sabemos y entendemos que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso que no va a permitir que eso pase, porque ya estamos aquí, ya estamos en los caminos de Dios, simplemente tenemos que estar aferrados a Él, agarrados de la mano del poderoso. Amén. Y que ese enemigo, aquel que no es constituido enemigo de Dios, no puede hacer absolutamente nada con lo que Dios ya determinó para usted y para mí aquí en la tierra. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.